Buenas tardes a todos, especialmente un agradecimiento a esta universidad que nos abre sus puertas, al Instituto Panamericano de Derecho, donde hemos sido siempre bien recibidos, incluso hemos participado en el propio organismo, especialmente a Robert, que una vez más parece que vamos a alterar las premisas de Guido, en este caso es la amistad por encima de la experiencia, vuelve a insistir en invitándonos. Verdaderamente, las conferencias que se han escuchado en forma previa han sido brillantes y han intentado explicar un fenómeno como es el proceso en su perspectiva abstracta, y yo voy a intentar, a través de dos delitos particulares como son la trata de personas y el lavado de activos de origen delictivo, traer esos principios al suelo y ver de qué manera se pueden reflejar y pueden coadyuvar a mejorar una estructura investigativa para la represión de dos delitos gravísimos como la trata de personas y el lavado de activos delictivos. No quiere decir que la teoría no sirva, es todo lo contrario. Sin la teoría no hay ninguna posibilidad de hacer un análisis serio de las figuras penales, ni mucho menos poder intentar realizar una aproximación a la erradicación de dos males que son endémicos y que son endémicos a nivel mundial y que de verdad no se sabe qué hacer con ninguno de los dos. Los esfuerzos internacionales que se están haciendo para perseguir particularmente la trata de personas y las escasas victorias que se tiene al respecto persuaden de la necesidad de trasladar este tema al ámbito académico y al ámbito profesional en procura de encontrar algún principio de solución. Cuando nosotros analizamos este fenómeno del proceso en el contexto del Estado de Derecho, es preciso tener en cuenta como forma previa del análisis que proponemos un derecho de la democracia. En otras oportunidades, cuando he estado acá en Paraguay, he dicho que si en algún momento cometo alguna imprudencia al referirme a la actividad de un magistrado, no es en forma peyorativa la actividad de los magistrados, sino intentando rescatar la sagrada actividad del magistrado. Y decimos que proponemos un análisis desde el derecho procesal de la democracia, porque entendemos que la democracia no puede subsistir sin constitución, y la constitución sin democracia es pura letra muerta. Y como se le ha dado un enfoque crítico a la palabra garantismo, intentamos demostrar que el garantismo, en rigor, es el proceso de la democracia que se sustenta pura y exclusivamente en la vigencia irrestricta de las garantías constitucionales. Dicho esto, cabe abordar el tema de la trata, ahora sí desde una perspectiva específica, para lo cual es necesario fijar y ahondar políticas criminales homogéneas contra esta nueva forma de esclavitud. Ya vamos a ver qué es lo que ha ocurrido a partir de la Convención de Palermo del año 2000 y la suscripción por los países que hoy son miembros de esta comunidad internacional que adhiere a la Convención de Palermo, qué ha pasado en el Paraguay, qué ha pasado en la República Argentina y qué es lo que puede llegar a suceder si de alguna manera encontramos una forma de perseguir este delito. Este delito está enmarcado dentro de la delincuencia organizada transnacional.
ya no cabe ninguna duda de que no es un fenómeno propio de un país o una región, sino que esto ha tomado ribetes de carácter internacional. El problema comienza porque es muy complejo definir y delimitar los indicadores de la existencia de la trata de personas. Es muy frecuente confundir la trata de personas, por lo menos en la República Argentina, con el delito de la explotación de la prostitución ajena. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Si bien muchas veces acontece que la explotación de la prostitución ajena termina siendo la última fase del delito de trata de personas. Pero es aquí donde empiezan los problemas sistemáticos en la estructura dogmática de este delito y en el problema que tienen los países a partir de la ausencia de comunicación entre ellos y de delimitación de este fenómeno delito. Vale la pena hacer un poquito de historia vinculado a la trata de personas, no remontándonos hasta los inicios de la esclavitud de los siglos XVIII y XIX, pero sí teniendo en cuenta que estamos frente a un fenómeno moderno de esclavitud. Y esta esclavitud se refiere no solo al delito de la explotación como concepto de la sexualidad o de la opresión de hombres sobre mujeres, sino que es mucho más abarcativo, y así lo ha definido la propia ley paraguaya, a estructuras como la servidumbre, el trabajo forzado, el trabajo de los menores, la esclavitud por deuda, una serie de principios tipificados penalmente que son muy importantes. Básicamente, los dos principales ejes de lo que es trata de personas, por lo menos en mi criterio, pasan por el trabajo forzado y por la explotación de la prostitución. Estos dos son los ejes centrales de los cuales van a derivar todos los otros. Pero téngase en cuenta que este fenómeno de la trata de personas arranca básicamente en el año 1989, cuando cae el muro de Berlín. Cuando cae el muro de Berlín, casualmente se ensambla con lo que decía Guido hace un rato, esta Segunda Guerra Mundial que provocó una implicancia a nivel mundial, verdaderamente, porque todos los estados se vieron de alguna manera identificados e involucrados en esta guerra. Esta guerra mundial tiene efectos que se siguen proyectando hoy, porque a partir de la caída del muro de Berlín se provocó una masiva huida, porque no es un fenómeno migratorio, es una huida de los países del bloque comunista hacia los países del bloque occidental. Esto generó básicamente que gente que vivía en las zonas de la cortina de hierro al este quisiera salir a buscar nuevos horizontes al oeste, pero los nuevos horizontes se veían totalmente impedidos porque el mercado laboral alcanzaba para los nacionales y lógicamente se hizo un predominio en el manejo del trabajo regular, legal para los nacionales, y quedó este grupo de marginales totalmente afuera del mercado laboral y empezaron a encontrarse estructuras como la prostitución y el trabajo en negro como formas verdaderamente de esclavitud. Todo esto nosotros se lo tenemos que agradecer al fenómeno de la globalización. Esta globalización que ha ido trasladando estándares de vida de países, tratando de unificar una especie de vida modelo, nos muestra en la realidad que hay muchos países que no pueden acceder a este estándar. Y como no pueden acceder a este estándar, se transforman en generadores o en productores, por ejemplo, de mano de obra barata o, por ejemplo, de prostitución que es exportada a otros países. Hoy, lamentablemente, la República Argentina
es uno de los países que recibe gente que está siendo sometida a trata de personas. Ya no es solo un país de tránsito en la trata de personas, sino que es un país de destino en trata de personas. Y conforme el informe de trata de personas realizado por los Estados Unidos en el año 2012, los países limítrofes con la Argentina, especialmente Bolivia, Paraguay y algunas zonas de Brasil, y países más al norte, como puede ser Venezuela en menor medida y Colombia, se han transformado en proveedores de esta mano de obra esclava, tanto para la actividad laboral ilícita, cuanto para la actividad de prostitución. Evidentemente, esta presencia de estas masas de personas no pueden moverse o no pueden ingresar a los distintos países de Latinoamérica de una forma regular y de una forma masiva. Esto requiere necesariamente toda una estructura organizativa atrás de la trata de personas que se va dividiendo en fases o en subgrupos, pero todos capitaneados jerárquicamente por alguna cabeza o grupo pensante, que es aquellos grupos a los cuales las políticas de estos estados que han suscrito la Convención de Palermo intentan desestructurar o desenmarañar. Básicamente, conversábamos anoche en términos que yo insisto que no son para la academia, pero que son a veces los verdaderos términos para entender los problemas. Es denigrante y es absolutamente incompatible con una estructura de un Estado de Derecho la tolerancia de la trata de personas. La explotación laboral en condiciones donde las personas están trabajando básicamente por el alimento trastoca toda posibilidad de reconocimiento de la dignidad del ser humano y hace ver que este fenómeno hay que combatir. El hecho de las mujeres mayores y menores que son sometidas a explotación sexual, que son sacadas de sus países con promesas de trabajos rentables en regiones más alejadas y que son traídas a los países de recepción, donde son sometidas a una situación de prisionización, de drogadicción, para allanar cualquier barrera intelectual frente a lo que va a venir, que es la prostitución forzada para que alguien haga un negocio, no puede pasar desapercibido y no puede ser objeto de dejarlo para más adelante, porque el Estado de Derecho no puede consentir esto. Miren, los datos estadísticos, que no son muchos y que lamentablemente es lo que genera otro de los problemas para combatir este mal, hablan de que anualmente ingresan al sistema de trata de personas entre 800.000 a 1.600.000 seres humanos. En Latinoamérica, esta trata de personas en los mercados laborales informales, en negro y de tipo esclavizante, y el ejercicio de la prostitución genera ganancias por 160.000 millones de dólares al año. Esto evidentemente es un negoción para el que se ocupa de manejarlo y está muy preocupado con todos aquellos que quieren perseguirlo. Pero oigan, si estamos hablando de 160.000 millones de dólares, que es el Producto Bruto Interno de varios países de Latinoamérica en su conjunto, esto no le puede pasar desapercibido ni a los funcionarios, ni a los intendentes, ni a los comisarios, ni a los ministros, ni a los presidentes. Esto, como contrapartida
para que no se esté haciendo mucho o parezca que se está haciendo algo, cuenta con la complicidad necesaria de aparatos estatales. Un ejemplo que no tiene una vinculación directa con esto, pero que es demostrativo de lo que está sucediendo, es el narcotráfico. En la Argentina, hoy el narcotráfico se ha transformado en un verdadero problema de Estado para los que creemos en el Estado. Porque los que están en el Estado y que deberían ocuparse de estas cosas, hacen como que se ocupan. ¿Cómo es esto? Antes de ayer hubo un allanamiento masivo en la ciudad de Rosario. 1.500 policías de la Policía Federal Argentina, capitaneados por el jefe del Ministerio de Seguridad de la República, el señor Berni, aterrizaron en la ciudad de Rosario, hicieron 90 allanamientos. Creo que encontraron 4 porros. Todo lo que hicieron. Qué casual. 90 allanamientos y no encontraron un cargamento importante de droga, no encontraron un capo de la droga de los que importan, no los perejiles que venden un raviol en la calle o venden un porro. No encontraron a nadie. Esto tiene una sola lectura. Alguien levantó un teléfono y les dijo, vamos de sorpresa. Es la única explicación posible. Con la trata de personas pasa exactamente lo mismo. En Mendoza, y atención, porque la persecución no tiene que tener ningún tipo de límite, salvo la legalidad, por cierto. En Mendoza, este tema de la trata en la provincia donde yo vivo ha cobrado ahora un matiz notable. Y ya van a ver por qué, a partir de las definiciones de la Convención de Palermo, que las ha tomado también la legislación paraguaya, acá les puede llegar a suceder lo mismo, porque nosotros somos grandes exportadores de cosas que están mal hechas. En Mendoza, la trata de personas se ha enfocado directamente al trabajo esclavo. El trabajo esclavo, que nos tocó en la oportunidad el año pasado de hacer una defensa penal, el trabajo esclavo que se tomó como el leitmotiv de la investigación fue el trabajo en una finca donde se estaba cosechando uvas y venían trabajadores golondrina. Ustedes deben tenerlos acá, no sé si les llamarán golondrina. En Mendoza los trabajadores golondrina son los que vienen de las provincias, principalmente del norte de la Argentina y de Bolivia, hacen la cosecha y se vuelven, habiendo cobrado los salarios que corresponden, porque son salarios fijados por ley, los cosechadores cobran lo que dice la ley, cosechan y se vuelven a sus provincias o a sus países. Llegan a una finca, hay 40 cosechadores trabajando y entonces el informe, el allanamiento se hizo. Secretaría de Trabajo, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, AFIP, Aduana, Migraciones y Policía de la Provincia de Mendoza. 90 uniformados para hacer el allanamiento. ¿Qué encontraron? Encontraron 40 trabajadores viviendo en condiciones malas. Y entonces inician una causa por trata de personas en contra del dueño de la finca, que tiene 40 trabajadores, lo cual no los ha puesto en un hotel. Pero es que no es responsabilidad mía donde vive el trabajador. Y acá es donde tenemos que empezar a ver también algunos límites de esto. El trabajador viene a trabajar y yo, como empleador, tengo una obligación objetiva de recibirlo, darle el trabajo y pagarle el salario que corresponde. Yo no tengo por qué darle casa de habitación al trabajador. Por supuesto que la causa por trata de personas, evidentemente, se cayó a pedazos y desempolvaron una ley que hay en la Argentina, que debe ser del 1600 aproximadamente, que es el que se aproveche del inmigrante ilegal y produce un fraude al Estado. Es decir, lo que les interesó en el fondo era una cuestión de plata. Y le dijeron a mi cliente, oiga, usted ha tenido trabajando gente que son ilegales, como son ilegales, usted no hizo aporte previsional, la República Argentina perdió qué cantidad de pesos, lo suyo en la figura de defraudación. Y les importó un rabanito los 40 trabajadores que no estaban en un hotel y no tenían a dónde parar. Pero, hechos estos antecedentes, los problemas básicos que refleja la trata de personas a fines de ser abordada con la agresividad que tiene que serlo en otros países son falta de información y de estadísticas. De verdad no sabemos cuántos trabajadores esclavos tenemos. Hemos encontrado, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, algunos casos, en 11, las fábricas donde los tenían trabajando por la comida del día, paupérrima comida, dicho sea de paso, no como la que nos llevó a comer Robert hoy, que comimos fantástico, pero una comida paupérrima es el salario que se les abona. La imprecisión
en la definición de lo que es la trata de personas. Acá se pretende explicar a través de sus distintas facetas, desde la captación, el transporte, la receptación, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de separar todas estas etapas cuando en rigor es todo lo mismo. A partir de la primera etapa, si yo tengo probada la explotación como destino final del traslado o la captación de la persona, evidentemente ya estoy en el delito de trata de personas. No tenemos coordinación entre los distintos países. Si bien la Convención de Palermo y tanto la ley paraguaya, número que hoy estuve estudiando, la 4788, y la ley argentina 26638, ambas leyes prevén la creación de organismos gubernamentales a los efectos de la colaboración internacional. Y he visto que acá en Paraguay se ha creado y en la República Argentina también se ha creado. Faltará que se llamen por teléfono para tratar de encontrar algún hilo conductor y descubrir quiénes son los grupos que están atrás de esto. A las autoridades judiciales se señala en el informe de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos del año 2012, a las autoridades judiciales se les reclama, y acá cuidado porque esta es una situación muy peligrosa, se les reclama que de alguna manera cambien los criterios interpretativos, flexibilicen los criterios probatorios, y con esto yo me preocupo y me preocupo mucho. Yo no creo que el problema sea del sistema judicial. Yo creo que el problema es el problema del sistema de investigación. Si el sistema de investigación no es capaz de desarticular este tipo de bandas organizadas, pues no podemos pretender que el Poder Judicial diga, bueno, voy a relajar las exigencias probatorias a los efectos de poder desarticular lo que la investigación no me pudo acreditar. Es más peligroso eso que seguir teniendo trata de personas, porque en todo caso mañana el sistema judicial relaja estas exigencias probatorias y vamos a caer en la anacronía de sentencias sin pruebas o de sentencias con pruebas dudosas o pruebas ilegales, y esto es inadmisible. Otro de los problemas que se relevan es la falta de detección oportuna de las víctimas de trata de personas, y esto también es un problema no judicial. Miren, la mayoría de los problemas que se están analizando y criticando son problemas ejecutivos, son problemas del sistema administrativo de nuestras repúblicas. La prevención está en cabeza del sistema ejecutivo, no está en cabeza del Poder Judicial. El Poder Judicial por Constitución tiene prohibido hacer prevención. No me hablen de la prevención especial, de la sentencia, en el caso concreto. No, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo no creo que el delincuente no delinca porque vio que al compadre lo sentenciaron a 10 años de cárcel. No, yo eso verdaderamente, en 23 años de ejercicio de la profesión, he descubierto que eso para mí personalmente, no es cierto. En el caso en la Argentina de Marita Verón, uno de los pocos casos llevados a juicio por trata de personas, ha habido un escándalo mediático porque fueron absueltos todos los imputados y se echaban las culpas entre la investigación y la justicia, entre la justicia y la investigación. ¿De quién es la culpa? Mira, la culpa es del que tenía que probar el hecho. El que tiene que probar el hecho es el Ministerio Público, y la investigación previa, que es administrativa, es responsabilidad del Ejecutivo. Entonces, si no ponemos las cosas en su lugar y empezamos a organizarlo, no vamos a poder combatir la trata de personas. Finalmente, la trata de personas, tanto la legislada en los artículos 4, 5, 6 y 7 de la ley paraguaya, como en los artículos 145, 145 bis, 145 ter y 146 de la ley argentina, en mi opinión, es una legislación equivocada, porque si bien toma como base para la normativa los parámetros establecidos por la Convención de Palermo, lo que no han hecho los legisladores paraguayos y argentinos es respetar a la Convención de Palermo. Y han desdoblado la figura básica, en rigor, han creado una figura básica que no está prevista en la Convención de Palermo. La figura básica que han creado tanto en la Argentina cuanto en Paraguay
en la que reprime con pena en la Argentina de 4 a 8 años al que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como asimismo hacia afuera, aunque medie el consentimiento de la víctima. Sin embargo, la Convención de Palermo dice exactamente eso, y la ley paraguaya y la ley argentina dicen exactamente eso, pero se olvidan de leer que la Convención le suma a la figura básica como medios comisivos, y cuidado, si los medios comisivos están adentro del tipo penal no es porque sí, porque quiere decir que si la figura se comete por algún otro medio comisivo no es delito, y acá caemos otra vez en el respeto irrestricto de la legalidad y en especial la tipicidad penal, que es la única garantía que tenemos frente al Estado, al poder represivo del Estado. La Convención de Palermo dijo que los medios comisivos son todos los que la legislación paraguaya y la legislación argentina han tomado como agravantes de la figura básica. Es decir, generaron una figura básica que no existe en el antecedente normativo, que es la Convención de Palermo, le han puesto pena y no tiene medios comisivos. Es captar, recibir, trasladar, acoger con fines de explotación. Dicho sea de paso, la ley argentina, tanto como la paraguaya, que en el artículo 4 tiene las definiciones, dice que se entiende por explotación la configuración de cualquiera siguiente circunstancia: cuando se redujere o mantuviera una persona a servidumbre, cuando se promoviere, facilitare, comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales, cuando se obligare a una persona a realizar trabajo o servicios forzados, etcétera, etcétera, etcétera. Estos, que están como definiciones, son los medios comisivos del delito de trata de personas. Ni Paraguay ni Uruguay los han colocado dentro de la figura básica, con lo cual entiendo que las legislaciones son, por lo menos, de dudosa constitucionalidad. Como el tiempo es tirano, quería leerles 3 frases del informe de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos del año 2012 respecto de la trata de personas, para que se advierta verdaderamente la magnitud del tema. Dice el secretario: el año pasado visité un refugio para sobrevivientes de la trata de personas. Me abrazaron niñas que deberían haber estado en la escuela primaria, pero en cambio se recuperaban tras haber sido esclavizadas en un prostíbulo. ¿Sí? Este fenómeno que lo vemos en los libros, que de verdad no nos hemos tropezado nunca, porque yo en 23 años que llevo de penalista he visto prostitutas, por cierto, he defendido algunas, pero nunca vi una niñita prostituida. Entonces, el espectáculo, yo tengo 4 hijos varones, gracias a Dios, pero me imagino que tenga hijas mujeres, pensar en una niñita de 10, 11, 12 años prostituida debe ser una cosa fuerte. Y estos señores americanos, que tampoco son santos de mi devoción, por ahí cuando hacen bien las cosas hay que reconocérselo, y este informe vale la pena tenerlo en cuenta. Finalmente el informe, y con esto cierro, hace un recordatorio in memoriam del embajador Holbrooke, que es un señor que estuvo en países como Afganistán, Pakistán, salvó a mucha gente de trata de personas, salvó a mucha gente esclavizada por deudas, es decir, un tipo comprometido con el tema. Y parafraseándolo a Holbrooke, el informe de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos dice que este señor sostenía: poner fin a este delito tan monstruoso no es una cuestión política, sino un imperativo para los Estados Unidos y una responsabilidad de las personas. Es por eso que todavía hoy hay abolicionistas de nuestro tiempo, y es por eso que el resto de nosotros debería unirse a ellos. Muchas gracias.